El ser humano se distingue de las otras especies animales por la conciencia que tiene de estar inscrito en el desarrollo del tiempo. Sabe que es mortal, que su vida tendrá un día un fin, y sabe también que tuvo un comienzo y un desarrollo, que tuvo un momento inicial y que llega al momento presente. Este desarrollo se presenta a su conciencia bajo la forma de un relato reescrito a lo largo de toda su existencia. Las comunidades humanas actúan de manera análoga a los individuos, aunque no tengan una imagen clara de su nacimiento, menos aún una prefiguración de su muerte. Se contentan con vehicular los relatos compartidos por una parte importante de la población que atañe al pasado común. Esta conciencia del tiempo que pasa es lo que nosotros llamamos en un sentido muy general la memoria, ya sea individual o colectiva. La memoria no se opone para nada al olvido. Los dos términos que forman un contraste son el borramiento o el olvido y la conservación.
Veamos entonces en qué es un símbolo. Fíjense que don Antonio era un campesino de Morelos, muy respetado, muy querido. Un buen hombre, buen esposo, buen padre. Tenía una buena familia. Y todas las tardes, después de su siesta, después de comer, y antes de que oscureciera, salía al patio y se juntaban los hijos, los nietos, los vecinos, y empezaba a contar historias. Y era un agasajo escucharlo, sus cuentos, historias, anécdotas, leyendas, etc. A todos nos tenía así, horas platicando, horas, hasta que, digamos, ya oscurecía y en una ocasión se cayó una rama del árbol que estaba ahí, él la recogió y empezó a limpiarla con una navaja y le hacía figuritas, y con el tiempo esa rama se fue convirtiendo en su bastón, que lo acompañaba a todos lados, y durante años, con todos sus cuentos, historias, anécdotas, recargado en ese bastón. Cuando muere don Antonio, en el velorio pusieron su jorongo sobre el ataúd y un bastón, su bastón. Y bueno, todo iba muy bien, termina el velorio, y cuando un hijo recoge el bastón, uno se dice: ¿y a dónde lo llevas? Bueno, pues a mí me toca por ser mayor. No, pero era yo el que... Y es que yo... Y a golpes, se lían a golpes. La viuda, bueno, desde que tenían 8 años, no los veía pelear. Va, coge el bastón, se lo lleva, lo metió en bolsas, periódicos, plásticos, todo, y lo enterró en el granero. El desenlace de ese bastón, toda una historia, es increíble historia, pero esas se las platicaré después. Ahorita lo que quiero es que veamos cómo una vil rama de árbol se convirtió en símbolo. Se convierte en símbolo a partir de una serie de historias, de cuentos que ahí se sintetizan. Porque ese bastón no es un palo, es don Antonio. Son sus cuentos, son los vínculos del don Antonio con sus vecinos, con sus hijos, con sus nietos. Ahí se sintetiza. Ese bastón, en el municipio de al lado, ¿qué importancia puede tener? Ninguno. Vamos a exponer en el municipio este bastón. ¿Qué? ¿Tan locos? Porque don Antonio... ¿Y quién es don Antonio? ¿Se dan cuenta? Los símbolos tienen un radio de significación colectiva. Así como avientan una piedra a un lago y provocan ondas, pues si avientan una piedra más grandota, más pesada, mucho mayor el radio de impacto de ese símbolo, de esa piedra. Así pasa con los símbolos. Hay símbolos cuyo radio de significación se queda en una familia, en una cuadra, en una colonia, en un pueblo. Y hay otros que van una nación, un continente. En Dominicana de un curso de folclore, con el problema de que para ellos folclore y cultura popular es lo mismo. Nosotros entendemos que la cultura popular es la que se da en las comunidades, en los pueblos, día a día, y el folclore es otro. El folclore lo que hacen los ballets folclóricos no es lo que hacen los pueblos. Es una recreación estilizada, ¿sí?, con un concepto escénico. Es lo que hacía Amalia Hernández, se los dije.
Entonces, cuando se dice rescatar las tradiciones del pueblo, nosotros vamos a ir a rescatar sus tradiciones. Pregunto, ¿vamos a ir a escarbar para sacar el bastón de don Antonio? ¿Vamos a poner a los niños que danzan en la fiesta patronal porque están pagando una manda y están bailando con tenis? Pues vamos a hacer que vuelvan a la tradición del guarache. Cuando digo lo que no es lo que les interesa la foto, les interesa pagar la manda. Y la coreografía no será precisa. La coreografía es, mientras si los demás todos van para allá, yo vaya para allá, pues ahí la llevo. Si pierdo el pasito no hay bronca. En el ballet folclórico pierdes el pasito, fuera. No sirves para eso. Son cosas distintas. Entonces, rescatar las tradiciones me parece una expresión inadecuada. Investigar las tradiciones, ya cambió. Ir a una comunidad a investigar cómo son sus tradiciones, cómo las viven, cómo han cambiado, lo que hacía Amalia Hernández. Y a partir de ello, de revisar sus danzas, conocerlas, a partir de eso y de su investigación larguísima y profundísima, generaba espectáculos. No reproducía aquello, no iba a meter a 20 danzantes con una coreografía monótona durante 18 horas en Bellas Artes, ¿verdad? Tiempos y espacios, ritmos, objetivos. Amalia Hernández, cuando alguien le reclamó, pero usted no hace lo que hacen los pueblos. ¿Y quién le dijo que yo quería hacer lo que hacen los pueblos? Los pueblos hacen lo que hacen porque es su cultura, su arte. Yo lo que hago son espectáculos. Entonces, número uno, la bronca no eres tú, sino el enunciado, desde mi punto de vista. Rescatar tradiciones, ¿es conveniente? Vamos a suponer que sí. ¿A quién le corresponde rescatar una tradición? A la misma comunidad que le está perdiendo. Porque tocas o los interesados de que se rescate son ellos. Pero eso nos lleva a otro lado. La otra cuestión que tú decías, en torno a la enseñanza de los niños. ¿Sí? Ahí yo lo que te puedo decir es lo que dije. Mayor flexibilidad que nos da. Cuando hablo de mayor flexibilidad no quiero decir desbordamiento. A ver, niños, tienen 1 hora para hacer lo que quieran. Ahí está la música. El que quiera zapatear, zapatee. El que quiera manosear, manosee. El que quiera cabecear, cabecee. Hagan lo que quieran. No. Cuando hablo de flexibilidad, hablo de una idea clara de lo que queremos con ellos. En términos, ojo, ¿qué nos interesa cuando trabajamos con niños? Vamos a suponer en danza o en música, que sean grandes intérpretes. ¿Ese es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro objetivo? Desarrollar habilidades, que expresen, que gocen, que comuniquen, que transmitan, que dialoguen, que gocen, que sean sensibles, que conozcan parte de su cultura y está.